Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de este podcast. Y algo que me emociona muchísimo siempre es compartirles experiencias que yo he tenido, tipos de terapias que yo he tenido. Y la verdad que para mí el hecho de hacer constelaciones familiares es algo que honestamente yo no creía. ¿Por qué como mujeres nos cuesta tanto hablar de lo que nos pasa? Soy divorciada. No es tomada en serio por el hecho de ser mujer. Eso se llama tener sexo, chicas. ¿De qué tenemos que hablar las mujeres hoy en día? De lo que nos dé la gana. Mi nombre es Lucía Gala y mi podcast es tu espacio seguro para tocar todos esos temas que todas tenemos en la cabeza, pero pocas veces compartimos. Romper tabúes y hablar de todo lo que nos pasa y no nos pasa a las mujeres. ¿Estás lista para ser parte de la conversación? Me vi la serie en Netflix, vi un montón de TikTok sobre eso y decía, ¿será? Hasta que tuve la experiencia y la conocí a Paulette. Hola, Pole. Hola, ¿cómo estás, Lu? ¿Estás muy feliz de estar acá? ¿Estás emocionada? Súper emocionada, la verdad, sabes que venimos charlando hace tiempo cómo abordar este tema que sí, a muchas personas como a vos al principio nos ha parecido como, ¿qué es esto? ¿Qué onda? Pero cuando entiendes el asunto puede ser algo muy mágico y muy funcional, ¿no? Para la vida. ¿Cómo te denomino? O sea, ¿cómo podría yo denominarte? Tenés que ir a hacer constelaciones con Paulette, que es... Yo soy terapeuta experta en desarrollo transpersonal. Uh-huh. Y también tengo formación como comunicadora corporativa y también como mentora en diferentes técnicas relacionadas a las terapias alternativas. Buenísimo. ¿Y esto de las constelaciones es un don? ¿Es algo que alguien puede estudiar? ¿Cómo se da? A ver, primero te voy a contar un poco de cómo yo he empezado a constelar para entrar un poco al tema, ¿no? Yo empecé más o menos hace 15 años a constelar. O sea, era súper joven. Ajá. Tenía 15 más o menos. Pero yo asistí a mi primera experiencia yo asistiendo a terapia. Okay. ¿No? Yo estaba pasando por un proceso en aquel entonces de depresión, ¿no? Y lo estaba tratando de varias formas. Entre estas llegó la experiencia, la oportunidad. Y me gustó mucho porque yo desde siempre tenía una conexión particular con las energías y sentir en una terapia energías tan fuertes, que ya vamos a explicar bien por qué pasa eso, me abrió un mundo. Me abrió un mundo y pasé de ir a esa sesión que era para mí, a ver un tema que en aquel momento era relacionado con mi familia, mamá, papá, hermano, etcétera, a asistir como voluntaria, ¿no? Yeah. A las sesiones terapéuticas grupales que realizaba aquella persona con la que yo empecé, ¿no? Y empecé a ver que las constelaciones era un tema que se aplicaba a familias, que se aplicaba a diferentes grupos, que se aplicaba a diferentes situaciones personales, o sea, no necesariamente tienes que constelar algo en relación a otra cosa, sino a ti mismo y tu vida, tu ser, tus diferentes elementos. Y bueno, empecé a asistir, de ahí se dio ya bastantes años después la oportunidad de... me trasladé de ciudad porque esto era en La Paz, yo soy de La Paz, vivía allá en aquel entonces, y empecé a buscar algún grupo aquí donde yo podría continuar esa actividad. Encontré un grupo, pero fue una experiencia horrible. O sea, la pasé tremendo. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, no era a lo que yo estaba acostumbrada en el sentido de cómo llevar una sesión, de cómo acomodarla, cómo interrelacionarte con las personas, ya sea desde quien está haciendo terapia a quienes están de espectadores, claro, que también voy a explicar esos elementos de una constelación. Y ahí me picó el bichito, ¿no? Porque dije, ¿por qué aquí he tenido una experiencia tan mala, sí, tan desagradable? No me ha gustado, no vi ninguna contención, vi como que abrir cosas de manera muy superficial. Y yo ya estaba mucho más metida en investigar esto de las técnicas energéticas, el tarot, que sabes que es algo que yo también hago mucho, y decidí ya estudiar un poco más sobre constelaciones. Ahí ya empecé mi formación y empecé a tratar situaciones que no
había imaginado que podía llegar a través de las constelaciones, Okay. ¿no? De hecho, una de las situaciones que más me impactó fue una historia era una familia que uno de los familiares estaba con un problema de salud muy complejo y estaba en terapia intensiva y se pudo canalizar, digamos, la situación, la energía que había ahí y que ayudó a tomar decisiones en cuanto a cómo estaban llevando el proceso de salud de esta persona que estaba en coma, digamos. Sí. Y ahí decidí, como te digo, estudiar mucho más, meterme de lleno y, bueno, se abrió el mundo mágico, ¿no? Así. ¡Ah! Totalmente, totalmente. Entonces, todas las personas pueden participar de una constelación como asistentes, como terapia, pero creo que si alguien se va a animar a constelar, tiene que llevar un proceso bien profundo de formación y de entendimiento, no solamente desde áreas de la mente, de la psicología, de la parte más humana, sino también de la parte energética, de la parte Tener esa sutil. sensibilidad también. Exacto, porque se mueve mucho este tipo de sesiones, de herramientas, son terapias de alto impacto, que se llaman. Vos has visto en tu sesión como tal vez algo que no necesariamente a primera vista iba a parecer que iba a tener tanta incidencia en lo que es en el presente. A medida que va pasando el tiempo después de una sesión te das cuenta como, ok, sí, venía esto de ahí. ¿Y por qué pasa eso? Porque entramos a información que está muy profunda en el subconsciente de las personas, ¿no? Wow, genial. Te pregunto por qué. Para los que no saben, Pole y yo nos conocemos hace un montón, pero no nos conocimos por este tipo de cosas. Nos conocimos por la vida, por amigos en común, por salir juntas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es increíble cómo después el camino, la vida, nos volvió a unir mucho más por esto. Porque claro, ustedes saben que yo voy a diferentes terapias, voy al psicólogo, voy a las terapias que hago de canalización con Lili, que ya la hemos tenido en 2 episodios, y en esas canalizaciones, Lili me dice, ¿por qué no te haces una constelación familiar? Y yo, ya, ¿quién puede ser? Pole hace, y yo, ¿qué? Yo no sabía que Pole hacía constelaciones, y ahí fue como que, ok, genial, hagamos, porque sí, yo sentía que me estaba trabando mucho en una cosa. Y lo primero que yo me acuerdo que le dije a Paulette, ¿sabes qué? Yo he tenido una amiga que me dijo que fue a Samaipata y que lo hizo con puros hippies y que parecían actores y que al final no entendió y que era una burla todo. Y como que se desvirtuó el tema de lo que es la constelación en sí. Y ya luego vi esta serie, Mi Otra Yo, en Netflix, para los que quieran verla. Uno tiene como que un preconcepto porque es una serie turca y uno dice puro drama, pero no, de verdad que la serie está bastante buena, te explica a profundidad eso y decís, ok, esto puede funcionar y esto puede sanar, solucionar ciertas heridas, problemas, inclusive hasta dolores, como pasó con esta persona que estaba en coma. Sí, totalmente. O sea, obviamente la serie tiene sus toques que tiene que tener una serie, obviamente. Drama, romance, para engancharnos peleas, y que veamos golpes, o sea, todo, digamos, ¿no? tal cual. Pero sí se basa realmente en cómo funciona una dinámica de constelación, al menos el momento donde están ahí mostrando cómo se practica, ¿no? Aquí es bueno como que aclarar los diferentes tipos de constelaciones que hay. Me parece perfecto. Porque el que muestran, por ejemplo, en esta serie es una constelación grupal. Si te das cuenta, es una persona que presenta su problema públicamente, o sea, con los detalles pertinentes, y luego escoge, ¿no? Ya, tú vas a ser tal persona, tú tal persona, tú tal persona. Sí. Y se da la dinámica. Ese es un tipo de constelación. Hay otro tipo de constelación que se hace personal, o sea, solamente tú con el terapeuta. Sí. Para eso, ¿qué se utilizan? Se utilizan elementos como muñecos o cristales, algo que te funcione como fichas de alguna manera, que tú puedas acomodar igual representando este sistema que vamos a constelar. Que en cierta parte de la serie igual muestran que lo hacen como que con unos cristales, entonces como que también puedes llegar a hacer de esa manera, ¿no es cierto? No varía. Bueno, yo creo que sí es un poco más impactante el verlo así como en una escena de película. Exacto, y no entendés por qué las personas están reaccionando así que, paréntesis, las personas no saben
¿qué pasó con tu papá? ¿Qué pasó con tu mamá? O sea, ¿quién están representando de verdad? En mi experiencia, me acuerdo que yo hablé con Pole, le conté que yo había ido porque siempre se repetía la misma historia en todas mis parejas. Siempre como que yo intentaba o salvarlos, o siempre yo intentaba como que ser la heroína y sacarlos de su miseria a mis pobres parejas. Y decía, ¿por qué? Entonces, claro, dije, voy a hacerlo constelar. Le cuento a Pole me da unos cristales y me acuerdo que me dijiste, cada cristal significa un miembro de tu familia y uno de ellos es tu pareja. O sea, mamá, papá, pareja, hermano, o sea, todo eso, ¿no es cierto? Y los cristales se los entregábamos a las personas y la persona obviamente no tenía idea de lo que había hablado yo con privado y tampoco del rol que le habíamos dado a cada cristal. Y la manera que actuaban era loquísimo, porque iba como tal. Claro, es impresionante porque de repente tu papá o tu mamá tienen una mueca en específico o cierto tono de voz cuando están entrando, no sé, a una emoción de enojo o a una emoción de cómo se están acercando a ti en la vida real, y ves a las personas y de repente se transforma un poco el ambiente y las actitudes a manifestar eso. Entonces ahí es como que, ok, sí, ese es mi papá, ¿no? Ajá. Que evidentemente no es, pero ¿qué es lo que ha pasado? Lo que se hace en una constelación es abrir un campo energético donde están los programas relacionados a esa situación. Ejemplo, agarremos tu caso, ¿no ven? Lucía tiene un espacio donde están todos los archivos y todos sus programas que han sido heredados de familia, que vienen de mamá, que vienen de papá, y de su mamá, y de su papá, y así por todos los ancestros y ancestras. Hay cosas que con las experiencias de vidas las podemos trascender, mejorar en algunos casos, y hay otras cosas que así como heredamos características físicas y características de personalidad, también heredamos programas con los que vamos a manejarnos en la vida, ¿no? Entonces, hay un programa que por las experiencias de tu vida en este momento, en relación a parejas, se hace evidente y se hace notorio, ¿no? Entonces, vamos a la sesión, lo conversamos e identificamos que para ver por qué ese patrón y ese programa se está identificando, o sea, está siendo presente, necesitamos 5 elementos, digamos, ¿no? Tú, tus papás, la persona que represente a la pareja, no necesariamente tiene que ser esta persona, pero hay un espacio de esta pareja, y qué sé yo, cuál es el conflicto, ¿no? Entonces, se acomoda ese espacio, se abre, y es como si estuviéramos abriendo el archivo de papá. Entonces, claro, que sacar todo. Exactamente, ¿no? Entonces, los papás de este clan familiar tienen la costumbre de en esta situación actuar de esta manera. Entonces, mientras eso no se saque a conciencia y se tome una decisión de hacer un cambio, ya sea para bien o para mal, eso es muy aparte, ¿no? Para hacer un cambio, el patrón va a seguir funcionando generación tras generación. Entonces, si en este caso, digamos, no se hace un cambio en relación al tema de parejas que se ha constelado, con todos los pormenores que hemos visto, va a seguir. Claro. Entonces, tampoco es como una solución mágica, una constelación donde, boom, se resolvió el asunto. No, es algo que tenés que ir trabajando también, digamos. Exactamente, ¿no? Es algo que te muestra las cosas muy claras, de la forma más objetiva posible, y que en base a eso tú tomas decisiones para cambiar esos patrones en búsqueda de tu bienestar, de mejor calidad de vida y de que tú te sientas mejor, ¿no? Ya sea emocionalmente, mentalmente, etcétera. Claro, lo que hace la constelación es como que te muestra el panorama del por qué. O sea, vos estás buscando como que una respuesta de algo y te muestra el panorama del por qué. Ahora, está en vos si querés cambiar ese por qué o querés seguir con esa conducta, digamos, ¿no es cierto? En mi caso, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba? Yo siempre tenía el mismo patrón repetitivo con las parejas. ¿Pero por qué era? Yo le decía a Pole, yo no quiero ver temas de mis padres y mis madres, yo quiero ver pareja. Y como que cuando estaban estas personas, que por cierto no son actores,
no están poseídos tampoco. No. Eso es súper importante. Importante aclaración, sí. Es súper importante aclarar porque, claro, mucha gente piensa que los posee el espíritu de tu padre, el espíritu de tu madre. No, es la energía, ¿no es cierto? Exactamente. Cuando se hace presente un ancestro, una ancestra, una persona que ya no está en este plano, no es que viene el almita y se entra a la persona, no, sino que, como hemos dicho hace rato, hemos abierto un campo energético, hemos entrado al archivo, Ajá. entonces como si se enchufara Ajá. a esa energía, entonces actúa en base a esa energía. Y cuando se dice hemos enchufado un archivo, no significa que le hemos dado a esta persona toda la información de tu vida, tampoco. No. Simplemente es un patrón de conducta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasaba en mi caso? Por ejemplo, siempre la figura materna se iba donde la figura paterna tenía que estar. ¿Y qué pasa? Mis abuelos son divorciados, mis papás son divorciados, al parecer mis eran divorciados. Entonces, claro, siempre la figura materna tomaba el control de la figura paterna y eso es lo que hace que yo desarrolle más energía masculina, ¿no es cierto? Y que por eso yo quiera tomar ese control en las relaciones y por eso no funcionaba. ¿Por qué ha sido eso? ¿O por qué pasan este tipo de situaciones? Hay un orden natural de las cosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es este orden que hablábamos. Todos conocemos lo que es un árbol familiar, un árbol genealógico. Ese es el orden básico de un sistema familiar. Pero, ¿qué pasa cuando en algún momento, ya sea un bisabuelo, un tatarabuelo, o por alguna circunstancia que no necesariamente sea la misma, no necesariamente es una separación por incompatibilidad, por ejemplo, sino porque tal vez un abuelo tuvo que pasar una guerra y fue, no sé, se tuvo que escapar del país, etc. Entonces hubo una separación. Entonces el lugar energético que ocupaba esa persona ocupa otra. ¿Por qué? Porque hay que seguir siendo funcionales ante la vida y se ocupan roles, se invierten, se baja uno, se sube otro. Ahí es donde vienen situaciones como que la hija o el hijo que tiene que crecer más rápido, tomar ciertas responsabilidades antes, o el hermano o la hermana que no se hablan porque uno toma más el lado de mamá y otro el de papá, entonces agarran un conflicto que no es de ellos, claro, ¿no? Por ejemplo, estoy botando diferentes ejemplos. Y son desórdenes familiares. Y estos desórdenes es como no va a fluir la energía, entonces ahí es donde se generan cuando hay situaciones que que te disparan el patrón, ¡puc!, se activa, ¿no? Esto es lo que está pasando. Exacto. Y ahí es bien importante entender que si en una constelación hemos identificado que esta situación ha pasado porque abuelito, abuelita, bisabuelo hizo esto, pasó esto, no es porque son los culpables. Porque hay muchas personas que se agarran de eso, ¿no? Porque ellos hicieron su vida. Exactamente. Y no es, es que mi abuela tiene la culpa, entonces yo ahora voy a ser así mala con todos los hombres, digamos. No ve. Es tomar responsabilidades para hacer un cambio ahora en mi presente y que le beneficie a todo mi clan. Entonces también es como que una acción de amor, en primer lugar de amor propio, porque es como quiero mejorar mi vida, mi calidad de vida y la de mi familia. Y ahí también es de amor hacia tu vida, tu gente y a tus raíces también, ¿no es cierto? Justo me encanta eso que hablas porque justo en la serie como que te mostraban como que ¿cómo crees que el árbol crece o se mejora o el árbol se muere? No se muere porque las hojas se secan, se muere porque las raíces están mal. Entonces tiene mucho que ver con eso. Entonces, como vos decís, lo haces como para vos seguir tu vida porque querés una vida mejor, pero también es porque a la larga estás rompiendo un patrón que se puede seguir repitiendo en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos y así sucesivamente, ¿no es cierto? Totalmente. Ahora, algo que tenemos que entender es que todos tenemos patrones, ¿ya? O sea, tampoco podemos, es parte de la vida, es parte del proceso. Si bien estamos sanando algo, seguramente vamos a pasar otra cosa también a nuestros hijos, ¿no? Entonces es parte del juego, por decirlo de alguna manera. Es que, a ver, yo creo que a veces olvidamos que, por ejemplo, nuestros padres tuvieron una vida antes de que nosotros naciéramos. Nosotros cuando nacemos solo los vemos como papá y mamá y ya. No nos olvidamos que ellos crecieron por separado, cada quien, se enamoraron,
nos tuvieron, o sea, todo lo que lidiaron para recién concebirnos, y está perfecto, fue su decisión concebirnos, pero no es como que por culpa de vos ahora yo estoy sufriendo esto. No, o sea, ellos hicieron su vida y como vos estás haciendo tu vida también, esas decisiones de tu vida pueden llegar a tener patrones o consecuencias en tu siguiente generación. Claro, y ahí es donde entra el comprender todo este tema de la diversidad para empezar. Sí. O sea, cada familia es un mundo, ahí es lo más evidente, cada clan familiar trae sus propios patrones, sus propias creencias. Es como para algunas familias es sumamente importante, por ejemplo, el tema de la puntualidad. O sea, tú te das cuenta que en algunas casas, o sea, el tema de la puntualidad es un patrón que viene y no importa qué estabas haciendo, tienes que estar a esa hora, ¿no? Para otra familia, para otro clan, un patrón más importante que la puntualidad tal vez puede ser la honestidad. Claro. ¿No? Entonces, ok, llegué tarde, no hay mucho lío, pero te explico por qué ha pasado y es más valioso, digamos. Para otros es, no ha sido a la hora, no me importa por qué, ¿no? Entonces, nuevamente, ni bueno, ni malo, ni mejor, ni peor, simplemente son datos y hay que darlos, ¿no? Exacto. O sea, son como están conformadas las familias. Y ahí también entender que cuando formamos una nueva familia, va a haber un encuentro de estos patrones, de todos estos programas. Y ahí, mientras más consciente tú seas de esos programas y decidas compartir tu vida con alguien y empezar a construir tu propio núcleo familiar, vas a poder tomar los mejores programas de los mejores programas de este otro y crear algo de manera mucho más consciente para tu descendencia, ¿no? Me parece fantástico. ¿Se puede entonces, si tengo un patrón, puedo yo romperlo? Sí, pero como decíamos hace rato, trabajándolo. O sea, no es solamente ir a la sesión y, me enteré, me di cuenta y hecho está, sino es hecho está, pero porque también lo estoy trabajando en mi rutina, en mi día a día y lo estoy haciendo de manera consciente. Claro, la constelación no es que te hace magia y te dice, bueno, ¿sabes qué? Con esto se rompió, ¡zah! No, tenés que hacer un trabajo de día a día para poder llevarlo. O sea, es como que, por ejemplo, en mi caso, yo tenía mucha energía masculina en mis relaciones. O sea, todas mis relaciones, mis parejas eran los de la energía femenina y yo era la que mandaba, la que decidía, la que esto, lo otro. Entonces, en mi próxima relación, si yo me meto con alguien que tiene energía femenina y no me deja desarrollar mi energía, es mi culpa. No es que la constelación estuvo mal. Exactamente, es como que tú ya sabes, ya estás en conciencia, que es el primer diferencial versus lo que estaba sucediendo en las relaciones previas. Ahí es cuando uno se puede decir como que podemos pecar por ignorancia, ¿no ve? Porque todavía no sabemos. No sabía. Evidentemente, y entendamos que eso es información que está en nuestro subconsciente, que es el subconsciente, es una parte de nosotros, igual que la que vemos, pero que no nos enteramos mucho y rige de manera más automática. Entonces, cuando ya sacamos al consciente, es como que, ahí estoy escogiendo ignorarlas si no hago los cambios. Y ya pues te aguantas nomás el resultado, digamos. Claro, ¿no? Te pregunto, ¿se puede constelar varias veces? Veo dos tipos de personas que se acercan a constelar varias veces. Las que no necesariamente captan este tema de que tienes que hacer el trabajo posterior y es como... Piensan que cuantas más constelaciones haces, más se va a solucionar el problema. Exactamente, que no es, o sea, no es que esté contraindicado, pero no vas a llegar a mucho. Pero a mí me gustan mucho las personas que constelan una vez, hacen como la exploración de campo en su vida, de los efectos de esto, y si encuentras otro nudito, otro desenredo, otra cosa como que, por ahí, aquí algo no estoy viendo, hay un punto ciego, ahí acudir otra vez a constelar. Como por un tema diferente, o sea, como que la vida es una constante tropiezo, digamos, de cosas, ¿no? Entonces, capaz, constelo por parejas, pero luego constelo por mis papás, porque me di cuenta que ahí estaba el desarrollo o de ahí capaz constelo por, no sé, yo misma, porque capaz ahí hay otro desarrollo de... Así, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces es como, no necesariamente es un tema diferente, sino tal vez es una profundidad o un paso más allá en ese mismo tema, que no necesariamente te estabas dando cuenta que estaba relacionado. Nuevamente, entendamos que es un sistema. Entonces siempre va a estar interconectada la información que veamos, siempre vamos a
cuando modificamos acá algo, vamos a tener un efecto en otras áreas de nuestra vida. Entonces, mientras más activos estemos en buscar la manera consciente de ver estos cambios, ya sea con sesiones de constelaciones u otro tipo de terapias que te lleven a estos procesos, no es que estás más en control, porque no es la idea de controlar las cosas, sí, pero fluyes más con lo que se te está presentando y ahí se te presentan temas que tú vas a sentir, ok, esto sí vale la pena constelarlo, ¿no? Genial. Debería darme vergüenza que las personas que están presentes interpretando a estos roles sepan mis problemas. Yo creo que no. En primer lugar, porque tendrías que estar yendo a un lugar profesional, ¿no? Yo te hablo por mi equipo con el que constelamos, que los conoces, que en este caso yo no trabajo con personas voluntarias, porque he identificado que a mí me gusta, y hemos encontrado este grupo, trabajar con gente que somos todos terapeutas, entonces hay cierta contención diferente en el escenario, ¿no? Entonces, teniendo eso entendido, es como si tuvieras vergüenza contarle a tu terapeuta las cosas, ¿no? Ahí todos somos profesionales y mantenemos la información dentro de la sesión. Pero también es totalmente comprensible que haya como un filtro, porque te estás exponiendo a un espacio de vulnerabilidad. Claro, y es como que muy pronto, no es como en la terapia que primero conoces al terapeuta, luego en la segunda sesión, tercera sesión, o sea, es como que la constelación es ya directo, ok, al grano y te muestran la herida, digamos así, y es como que, oh, ok, esto es lo que me trae aquí, digamos, ¿no? Sí, pero ahí es hermoso entender que nuestra mente es tan sabia que nunca nos van a mostrar algo que no estemos listos para ver. Sí. Ahora, si hay una mala experiencia, como que alguien que no se ha sentido muy cómodo, yo creo que es más porque no ha habido una buena contención de parte del constelador, o sea, de la persona que está dirigiendo el grupo, que eso es totalmente diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, en tu caso, hemos terminado constelando algo que no estaba en el plan necesariamente, ¿no? Y que tal vez si no hubiera habido el approach adecuado, o sea, la llegada adecuada a ti y explicarte bien, podías haber salido muy decepcionada de la sesión. Claro, ¿me entiendes? Como que no me dieron la respuesta que quise. Claro, y encima he contado mi vida, ¿no? Pero no, o sea, se ha visto la forma de explicarlo, entenderlo, contenerte en relación a, mira, ha pasado esto, por esto, entonces tú tendrías que fijarte ahora esto, y ahí es como que, ok, ahí te aseguro que lo último es la vergüenza. Claro. Porque ahí estás como que tan presente en lo valiosa que es la información que estás recibiendo, que el otro ya es secundario. Entonces eso también podría ser como un interesante filtro para si estás haciendo a constelar un lugar. Si no te sientes tan cómoda, por algo tal vez no te están haciendo sentir tan cómodo, ¿no? Entonces, evaluarlo. ¿Qué otro filtro debería tener como para saber y reconocer a alguien que es profesional con alguien que capaz no está siendo profesional en una constelación o no las está haciendo de manera correcta? Yo creo que la entrevista previa. O sea, siempre tiene que haber una entrevista previa, ya sea de 5 minutos, que a veces puede ser muy clave, o de una media hora de conversación. Pero esa experiencia, esa mala experiencia que yo tuve, constelaban como que ya, te toca a ti y punto. Sin preguntar por qué había ido, cuál era la intención. Entonces ahí es como que wait. O sea, esperemos un rato y charlemos primero por qué te interesa hacer esto. Claro. ¿No? Entonces, alguien que que comience el acercamiento para escucharte a ti primero, ya me parece una luz verde, digamos, para ir con esa sesión. Sí, totalmente, ¿no? Que eso es lo más importante, tener esa confianza, porque mal que mal son problemas, y hay problemas de todo. A veces personas, como en mi caso, vas por un problema y en realidad la raíz es otra. Y pasa, por ejemplo, en la serie, me daba mucho chiste y la voy a mencionar varias veces porque si quieren saber un poco más de constelaciones pueden ir a verle y sacarse como que las duditas antes de ir a constelar, que era como que a veces la gente se empezaba, no, yo quiero ver problemas de mi hija. No tiene nada que ver tu hija en estos momentos. En realidad es tu pasado, son tus ancestros, es la relación que vos tenías con tu padre, la relación que tu padre tenía con su padre. Entonces,
¿Te ha pasado eso de que van por un cierto tema y es completamente otra cosa? Sí, me ha pasado y en algunos casos yo he decidido no constelar con la persona. ¿Por qué? Porque es muy importante que vengan con una mente abierta a ver algo que probablemente no lo tienen presente, ¿no? Son puntos ciegos. Entonces, si vienes con una perspectiva de querer escuchar algo que ya quieres escuchar, no va por ahí. Entonces, ahí es donde yo en la entrevista previa trato de intencionar lo más claro posible el objetivo de esta constelación, y ahí me doy cuenta si la persona está abierta o no, o tal vez hay que trabajar con otra sesión terapéutica antes de hacer una sesión de constelación, que eso para mí es muy común, ¿no? en el proceso que yo trabajo. Claro, y no te puedes encapsular en, o sea, a ver, yo creo que si uno va a este tipo de terapias alternativas, no te puedes encapsular en necesito esta respuesta, porque si no, ¿a qué estás yendo a estas terapias alternativas? Ni siquiera el psicólogo, si vas al psicólogo, te va a dar muchas veces lo que vos querés escuchar. Porque si te diera lo que vos querés escuchar, no estarías yendo al psicólogo. O sea, es como que es parte de, ¿no es cierto? Creo que uno tiene que estar abierto y dispuesto a que tu realidad y lo que vos tenés en tu cabeza sí está perfecto, pero hay muchas otras realidades y muchas otras alternativas también. Mira, te cuento el ejemplo del caso de una señora. Ella vino directo, me marcó sesión de constelación, ¿no? Y decía, ok, ya me va a contar cuál es el tema. Llega a la sesión y a ella en una canalización le dijeron que había un secreto familiar muy importante, que era lo que estaba relacionado con sus problemas de prosperidad en el presente, ¿no? Y estaba con algunos problemas de dinero. Entonces yo hago la entrevista con ella y me doy cuenta que, ok, yo no sé ahorita el famoso secreto familiar, pero con la actitud y la forma en la que me está hablando ella, no está lista para ver cualquiera que sea un famoso secreto familiar. Claro. Porque estaba como que muy pendiente a que ese sea el tema que resuelva el asunto, cuando no. Entonces, El secreto familiar podría haber sido una receta. No sé. Exactamente. Una receta de cocina, que nada que ver con lo demás, digamos. Totalmente, porque a veces los mensajes canalizados son súper descifrables en algo súper complejo y a veces es algo súper simple, ¿no? Ahí es la mente la que nos juega y es como que voy a recibir un mensaje del súper secreto que... Nada, ¿me entiendes? Bueno, le explico a esta señora, le digo, ¿sabe qué? Yo en este caso no le aconsejo que hagamos esta sesión porque no creo que el ver este asunto ahorita sea el adecuado. Le propongo que hagamos otra sesión de psicoterapia normal, donde ahí yo trabajo con otras herramientas, qué sé yo. Y trabajamos un par de sesiones, o sea, también ella se enganchó, le gustó, empezó a ver los beneficios. Hicimos una regresión antes de esa que me pareció mucho más importante porque ella tuvo que resolver algo muy personal. Ok. Y cuando pudo resolver ese tema personal, hizo un clic en su perspectiva a la que se estaba acercando a este famoso secreto familiar. Y ahí yo me di cuenta, ok, estamos listas para hacer la constelación. Hicimos la constelación y fue hermosa. Fue hermosa. Y no hubiera sido así si ella no hubiera hecho antes ese cambio de mentalidad personal de cómo acercarse a esa información que recibió. Porque si no, podía haber sido algo muy frustrante, tal vez. Claro, empecinada por tener el secreto al principio. Exacto, digamos. Cuando en realidad lo del secreto realmente era lo de menos. Sino era como el enganche, vamos a decirle, a que investigue su tema familiar, pero que primero tienes que hacerlo desde un lugar donde tú estás un poquito más centrada, ¿no? Entonces fue hermosa esa experiencia. Y nada, o sea, ahora inclusive yo a veces converso con esta persona y me cuenta, ¿no? Me dice, pucha, ha sido realmente tan importante el proceso que hemos llegado para hacer esa constelación que realmente no hubiera tenido el mismo impacto si
seguía encaprichada porque me dijo así, ¿no? Con hacerlo la primera vez, ¿no? Claro, ¿y cuál es el secreto? Exacto. Nah. Porque claro, es como que si te empecinas solo en eso, te olvidas a veces de la trayectoria, que es como la gente que se empecina con querer la felicidad y se olvida que a veces es un journey, es toda una travesía, ¿no es cierto? Y se empecina con un resultado. Tal cual. Y no es así, digamos, es como que es un proceso que uno va teniendo y ahí es como que se va todo desenvolviendo, ¿no? Tal cual, el famoso secreto le ha llevado a explorar cosas con su hija, a explorar cosas con su relación con pareja, a explorar cosas de su relación consigo misma, que al menos ese punto estaba como, no se daba cuenta que no le estaba poniendo atención a eso, ¿no? Y bueno, ha sido un proceso muy, muy, muy positivo, creo yo. Qué lindo, me encanta. ¿Cualquiera puede constelar? Una amiga, mi papá, mi mamá, ¿cualquiera puede ir a constelar? Sí, es una terapia que es abierta a todo público, pero como te digo, que estés con la mente muy, muy consciente de que está haciendo con un objetivo, ¿no? Me encanta. ¿Alguna recomendación que puedas darle a las personas que quisieran constelar, como que algún tip aparte de ir súper abiertos, como que algo más? Entender que todo es constelable. Lo que te comentaba hace rato, ¿no? O sea, podemos constelar temas de nuestro clan familiar, de nuestro linaje, pero también podemos constelar nuestra carta natal para los que saben un poquito más de astrología y a ver cómo estamos canalizando esas energías en nuestro presente. También podemos constelar, igual te decía, yo hago mucho constelaciones empresariales. Eso me parece súper interesante. Es como entendemos que una empresa es un sistema que tiene diferentes áreas, unos están relacionados con otros, entonces entendiendo el mismo patrón, si modifico algo aquí, va a influir acá y se va a manifestar de alguna manera. Entonces podemos abrir de igual manera este espacio energético y identificar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, cualquier persona que tenga en mente este sistema, este grupo de algo que necesito entenderlo, puedo constelarlo. Y es como que si hay ciertos ambientes pesados en una empresa o ciertas cosas se pueden resolver mediante una constelación porque como que sale la raíz del problema, que a veces son cositas que los de marketing dense la vuelta para el otro lado, no sé, cosas así, digamos. Totalmente, porque siguen siendo patrones que vienen de cierta área, que tal vez vienen desde... Ok, cuando tal persona estaba a cargo de esta área, tenía esta forma de hacer las cosas. Ha cambiado todo el equipo y tal vez ese asunto nadie se ha dado cuenta que no ha cambiado. Entonces se constela y es como que, ok, es un tema de ahí, ¿no? Entonces aplica a todo. Genial. ¿Qué más puedo constelar? O sea, aparte de mis cosas, mi familia, la empresa, ¿qué otros casos te han tocado? Mira, me gustan mucho, por ejemplo, las constelaciones relacionadas a la misión y propósito de vida. Uy, eso que es igual, me gusta. Algo que hemos estado hablando, porque ahí es como un poco más abierto, pero podemos evidenciar qué etapas estás tú transitando en tu vida y qué tan conectadas están o no a este sistema que tú estás creando para ejecutar tu propósito de vida. Porque igual estás haciendo un sistema, igual está tu área familiar, tu área laboral, tu área de amistades, tu área de pareja, y sigue siendo el sistema de Lucía, por ejemplo. ¿Qué tanto está reflejando ese sistema tu conexión con tu propósito? Ese, por ejemplo, es un súper ejemplo que no sería como que constelable a primer pensamiento. Claro, digamos, ¿no? exacto. Pero sí, son sesiones muy bonitas. Y algo que también es bien notorio en este tipo de constelaciones, si te das cuenta, son temas más sutiles. Sí. ¿No? Entonces, la constelación puede ser mucho más calmada, o sea, en movimientos, tú que has visto ya la dinámica, pero vas a sentir más las energías, porque tú vas a pensar más cosas que van a hacer contigo. Claro. En cambio, cuando es una constelación con personas y un tema muy de cuál es mi problema contigo, digamos, ahí es energía más material, ¿no? Más de personas de este plano, entonces la constelación es menos sutil y es más
puede ser inclusive la interacción un poquito más caótica, ¿no? Ok. Como de hasta discusiones, hasta energías más complejas, y no tiene la sutileza de esto de mi misión de vida. Es algo más elevado, si quieres verlo de alguna manera, sí, ¿no? totalmente. Entonces es mucho más energético. Oye, me fascina, me encanta y me encanta que estemos hablando de estos temas porque siento que, o sea, es abrir una cajita de Pandora y es así como que se abren un montón de cosas y diferentes tipos de terapia que la verdad que te ayudan un montón. Muchísimas gracias, Pole, por haber venido. Venimos hablando de hacer este episodio hace un montón y me emociona muchísimo que lo podamos haber concretado, ¿no? Sí. Y que lo podamos haber hecho y gracias de verdad y gracias a todos por los que están acá y llegaron al final de este episodio. Pueden ir a Constelar, cualquiera puede ir a Constelar. Vamos a dejar las redes sociales también de Paulette, donde ella trabaja también, que es en... Esotérica, Perfecto. Esotérica con K. Ajá, acá lo vamos a poner abajito, entonces para que ustedes puedan ir también a dirigirse ahí. Haces otras cosas aparte de constelaciones, ¿no es cierto? Sí, yo trabajo con todas las terapias desde el área transpersonal. Hago tarot terapéutico, trabajo con astrología, trabajo con regresiones familiares, o regresiones a vidas pasadas, perdón. También trabajo con bioenergética, que es lo que hemos hecho el otro día. Sí. Con cristales, con armonización, alineación de cuerpo energético, todo eso, que son procesos que creo que hay que ir transitando, ¿no? Tú misma has visto lo positivo que es experimentar diferentes tipos de terapias que te lleguen tanto a nivel mental, como a nivel emocional, como a nivel energético, y que obviamente te conecten con ya sea tu alma, tu espíritu o como sea que tú lo denomines, ¿no? Y que te conecten. Y algo súper importante es que cualquier tipo de terapia, sean estas terapias alternativas como ir al psicólogo, no es que te van a dar una solución de vida. La solución de vida sos vos. Sí. La solución de vida te la das vos. Te dan herramientas, ¿no es cierto? Sí. Para que podamos solventar obviamente todo y podamos ver otras luces ahí. Y me fascina muchísimo. Así que gracias. Gracias a vos, Lu. Y gracias a todos por estar acá. Porfa, si llegaron hasta acá, denle 5 estrellitas al Spotify o denle un me gusta a YouTube. Síganos en Facebook y también nos pueden ver en TikTok y en Instagram. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao.